Tomen su asiento. Y bueno, para mis hermanos que nos están visitando el día de hoy, pues les damos una cordial bienvenida. Igual a las personas que nos van a ver a través del canal de YouTube, les damos una cordial bienvenida. Y esperamos que esta sección de la dominical, donde estamos estudiando y profundizando cuál es el origen de la iglesia, cuál es el origen del por qué nos reunimos en este día, el por qué la iglesia de Cristo es única, es lo que estamos viendo y le hemos titulado Historia de la Iglesia de Cristo. Así que, hermano, vamos a hacer una breve oración pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe en esta palabra. Bendito Dios, estamos agradecidos una vez más porque pudimos llegar a tu casa. Estamos agradecidos, Señor, porque podemos recibir palabra, porque tu palabra sigue siendo expuesta. No hay ninguna ley, no hay ninguna prohibición, Señor, para que estos cultos se lleven a cabo. Estamos en una época privilegiada, Señor, no como en aquellas otras iglesias donde había tanta restricción, tanta persecución. Señor, somos privilegiados, Padre, y no lo queremos desaprovechar. Gracias por tu palabra y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que guíe este mensaje. Que no sean palabras de hombre, que no sean pensamientos de hombre, sino que sea tu preciosa palabra en la boca de cada uno de nosotros, Señor, para poderla exponer. Inquiétanos, Espíritu Santo, a las cosas que debemos cambiar. Inquiétanos, Espíritu Santo, a las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Y ayúdanos a que nuestra fe no mengue. En el nombre de Jesús decimos todos: amén. Amén. Bien, hermano, entonces, lo que les decía, estamos en la época de la iglesia de Sardis, donde hubo un gran enfriamiento. Las personas dejaron de prepararse, las personas dejaron de escudriñar la palabra. Como bien nos decía, hubo tantas desviaciones, nos decía la hermana Anita, hubo tantas desviaciones que ya no se fundamentaban en lo que decía la palabra de Dios, sino que ahora se fundamentaban en lo que es que ese hermano lo está interpretando así, y yo creo que como él lo está diciendo está bien. Ya no se preparaban en las escrituras, y pasa todavía hoy en día. Muchas personas que van a la iglesia solamente entienden y solamente aprenden lo que el que está acá diciendo, pero no hay una búsqueda personal de Dios en la intimidad, a solas, cerrada la puerta. No había nada de eso. Ya no se preparaban en las escrituras. Dejaron de poner a Dios en el centro. Ya no era Dios lo más importante, ya no era Dios el pilar, sino que Dios ya lo dejaban de lado y se fundamentaban únicamente en lo que ellos pensaban. Sí dice esto la palabra, pero yo creo que sería mejor esto. Y dejaron de preocuparse, también ese enfriamiento en el amor al prójimo, dejaron de preocuparse por aquellos que se perdían. Enseñaban errores doctrinales. Y lo más triste, hermano, vamos a analizar hoy, es algo triste, pero sucedió. Muchos apostataron de su fe. Muchos negaron en lo que creían para quizás salvar sus vidas. Quizá porque algunos no lo hicieron. Pero dentro de este letargo espiritual, muchos no decayeron espiritualmente. Hubo un remanente, como muchas veces lo hemos dicho. Hubo un remanente que no se dobló ante la adversidad. Amén. Así que vamos por favor a la palabra de Dios. Leer Apocalipsis 3 del 1 al 6. Estamos en la lección 51, la iglesia en los valientes reformadores dentro de la reforma. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6. ¿Ya todos encontraron Apocalipsis? ¿Es el último libro? Listo. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Y vamos a leerlo todos juntos. El 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todos aquí escuchamos claramente, ¿verdad? Porque el Señor hoy va a hablar. Hoy va a hablar, así que pídele al Espíritu Santo que abra tus oídos, que abra tu entendimiento. Como bien leímos, hermano, nos vamos a fundamentar únicamente en el versículo 4. Todos saben que la salvación es personal. No, la salvación no es yo voy a orar y es, ¿alguna vez jugaron el 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos? La salvación no es así, hermano, desafortunadamente. Cuando nosotros procuramos llevar una vida delante de Dios, una vida recta, cuando procuramos estar a cuentas con Él, procuramos llevar una vida lo más pura posible, hermano, sí hay bendición en tu casa, sí, Dios va a guardar tu casa, Dios va a guardar tu entorno, Dios va a guardar todo lo que te rodea, hermano, pero y la bendición puede llegar a esas personas, a integrantes de tu familia, pero desafortunadamente la salvación no va a ser directamente a ellos aplicable. Pueden ser alcanzados por la palabra, porque bien dice la Escritura que el Señor no va a venir hasta que todos hayan escuchado la palabra de Dios. Es decir, que no va a haber nadie que diga y esté delante de Dios: Señor, es que nadie me habló de ti nunca. Yo no conocí nunca que teníamos que rendirnos, que teníamos que pedir perdón por nuestros pecados. Eso no pasa. ¿Me explico? Sí. La salvación, hermano, es personal, pero esto no significa que si tú ves a tu hermano que se está acercando al hoyo, que está haciendo cosas que no debería, que está publicando cosas que quizá no debería, pues tú lo vas a dejar que siga cayendo en su error. Porque si no, estaríamos cayendo como en la iglesia de Sardis, que tenían ese letargo espiritual, donde ya era tanto el egoísmo que ya nada más se preocupaban en ellos y en sus intereses. Sino que, hermano, juntos como el cuerpo de Cristo nos vamos a dar ánimo los unos a los otros. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. El mundo, hermano, cada vez se torna más raro, cada vez se torna más egoísta. Nada más importa el yo enriquecerme, el yo ganar, el yo ser ventajoso. El mundo se está tornando así. El mundo solamente le interesa el poder, las riquezas, y aquellos que son insaciables del poder son capaces de hacer, hermano, lo que sea. Son capaces de convencer a las masas con tal de llegar al gobierno, y peor aún, cuando llegan al gobierno, expandir su reino a otros lugares. Ustedes se recordarán cuando estaban las elecciones presidenciales aquí en México. Nuestro presidente, que es Andrés Manuel, ¿alguien recuerda cómo se presentaba él ante el pueblo? Como el amigo del pueblo. Como el amigo del pueblo, pero también él decía que él era cristiano. Sin embargo, hemos visto algunos comportamientos, no lo estamos juzgando, no lo estamos criticando, solamente estamos analizando cómo se comportaba. Y él se presentaba delante del pueblo como cristiano, ¿no? Él es cristiano. No sé si llegaron a ver videos donde están orando por él, le están imponiendo las manos y él está con su cabeza agachada y está recibiendo la oración, pero solamente estaba recibiendo la bendición y el agrado del pueblo, porque muchos cristianos fueron a votar por él. No levante su mano quien votó por Andrés Manuel, por favor. A mí me obligaron. Algunos fueron obligados, algunos fue por voluntad, pero cosas como las que estamos viendo hoy en día también pasaban hace tantos siglos, ¿no? Gobernadores, con tal de agradar al pueblo, hacían lo que fuera. ¿Qué es lo que hace hoy en día nuestro presidente? O si no el presidente, algunos otros gobernadores van y visitan las comunidades, y si la persona que tiene una creencia distinta a la tuya quiere darte un baño con gallina negra, tú te vas a dejar. ¿Por qué? Porque le quieres agradar al pueblo. No que usted lo haga, sino le estoy diciendo como esas personas que le entran a todo, ¿no? Le entran a todo con tal de ser agradados. ¿Cómo dice esa frase? Mentir por convivir, ¿no? Hacen lo que sea con tal de que el pueblo los vea y diga: no, si él es de nosotros. Y vamos a ver, hermano, que eso tarde que temprano va a llevar sus consecuencias. Querer agradarle al mundo siempre va a tener sus consecuencias. Nadie sale ileso cuando tratamos de agradarle al mundo por convivir. Es que ¿qué van a decir de mí? Que soy un apretado, que soy un amarrado, que soy muy santito, aleluya, y tantos sinónimos y adjetivos calificativos que nos pueden dar, hermano. Pero sabes,
eso no es lo importante. No importa cuánto te critiquen, no importa cuánto te digan, tú debes mantenerte firme en lo que crees. Porque cuando tú le das tantito chance a que el mundo, o que tú metas tantito el pie en el mundo, hermano, nada más es el comienzo de algo peor. Es el comienzo de algo que puede terminar muy mal. No podemos mezclar la luz con las tinieblas. Pero hay un punto en la historia donde la religión y la política se mezclaron. Pero es peor cuando la política se quiere disfrazar de religión. Es peor cuando la política se quiere poner una máscara delante del pueblo solamente para agradarle con tal de lograr sus objetivos. La Iglesia Católica tiene gobierno sobre muchas naciones, ¿sí o no? Sí. ¿Sí saben que aquí en México todas las ofrendas que se depositan en las iglesias católicas le hacen su depósito al Vaticano? Y así en muchas naciones. ¿El papado en la actualidad tiene peso en las decisiones políticas? ¿Sí o no? Sí. Que el Papa dijo esto, el pueblo ya lo quiere empezar a hacer, o el pueblo le empieza a dar importancia, los medios de comunicación le dan importancia. Es como este científico que se llama Elon Musk. Él publica un Twitter y todo el mundo puede bajar el Bitcoin, puede bajar las finanzas, puede alterar la economía mundial, nada más una publicación de un hombre. Y también así el Papa, con una publicación que haga en sus redes sociales, es suficiente para que haga un cambio grande. Esto se lo comento solamente para que se dé cuenta que la religión, así como en este siglo y en siglos pasados, tiene todavía mucho peso en las decisiones políticas, en las decisiones gubernamentales. Efectivamente, hermano, pues la Iglesia Católica es capaz de mezclarse con lo que sea y con quien sea. Ellos se encajan perfectamente en la basura de este mundo. Se llevan bien con todos. ¿Por qué? Porque comen la misma porquería que todos. La misma porquería que se está consumiendo allá afuera, ellos también le entran. Oye, que vamos a hacer un culto. Ellos le entran. Que vamos a poner un pentagrama y vamos a poner muchas velas. Ellos le entran. Hemos visto que católico significa universal, ¿no? Le entran a todo. Las personas que conocemos, que profesan esta religión, pues le entran a todo, ¿no? No importa en lo que crean, no importa lo que les han enseñado. Oye, que vamos a ir a tomar, vale. Vamos a ir a echar el bailongo, vale. Oye, vamos a ir a una fiesta, le entran a todo, hermano. Pero aquellos que no lo hacen, ¿qué son? En este siglo, si bien te va, hermano, pues nada más eres mal visto, nada más eres juzgado con palabras, eres rechazado, algo que ya esperábamos, y en algunas partes del mundo son asesinados. En algunas partes del mundo todavía, por proclamar la fe, por no entrarle a sus creencias, son muertos. Como aquel país que es Corea del Norte o Corea del Sur. Corea del Norte. No, es Corea del Norte, donde aquel que se le encuentre con una Biblia, hermano, que se le encuentre con una Biblia, no sabe la que le espera. Está tan cerrado ese país que no puede, la religión no es tan abierta como en la otra parte, que es Corea del Sur. Ahí sí, de hecho la iglesia cristiana más grande del mundo se encuentra allá en Corea del Sur, pero en Corea del Norte no. De hecho hay algunas series como en Netflix de coreanos donde hay películas o algunas series donde muestran un poco de cómo es el mercado negro dentro de Corea del Norte. Hay personas que quieren adquirir discos, que quieren adquirir libros, inclusive la Biblia, quieren adquirirlo, pero no pueden. O tienen que hacerlo muy por debajo de la mesa, muy escondidas, con tanto temor. Tienen que reunirse los cristianos a escondidas para que no los maten, para que no sabemos realmente cuáles son los castigos que llevan a cabo en Corea del Norte. Ni siquiera los youtubers que suben videos se arriesgan mucho a subir sus videos cuando van a Corea del Norte. Se arriesgan demasiado, pero bueno, si usted se mete al Google Maps, esos países como Corea del Norte, tú no ves nada, nada más ves lo que es la fachada del país, todo lo que es la delimitación del territorio, pero no ves sus avenidas, no es nada, son países muy cerrados. Y también en esta época de Sardis hubo eso. Hubo un tiempo donde aparentemente se estaba llevando a cabo una libertad de, ok, vamos a hablar, si sean cristianos, pero después trocas. Les llega la muerte. Y así, hermano,
pasó con dos grupos que yo les quiero hablar. Dos grupos que no quisieron encajar en este modelo. Dos grupos que no le quisieron entrar a lo que los demás querían. Dos grupos que dijeron, no, yo me aferro a lo que el Señor ha dicho, cueste lo que cueste, aunque me cueste la vida. Estos eran unos valientes. Eran pocos en número, pero estaban firmes. No se dejaron manchar, hermano. Soportaron el sueño, no cabecearon y se mantuvieron alertas. Dice Apocalipsis 3, del 3 al 4: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, si no estás atento, si no estás alerta, vendré sobre ti como ladrón. Si te confías, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero Sardis, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, que no se han dejado manchar por la porquería del mundo, y andarán conmigo en vestiduras blancas y serán dignos. El primer grupo del que les quiero hablar, hermano, es el grupo de los misioneros moravos. Como pueden ver en la portada, tenemos dos banderas. ¿Las identifican? Alemania y Francia. Vamos a hablar de estos dos países porque en estos dos países surgieron estos dos grupos de valientes, pero vamos a irlo desglosando. Estos eran los valientes reformadores dentro ya de una reforma. ¿Cómo le dije entonces que se llama el primer grupo del que vamos a hablar? Misioneros moravos. Los misioneros moravos. Este es un grupo bastante interesante. Como ya hemos visto, este era un grupo pietista, ¿no? Le daban mucho a lo que era la piedad, ¿cómo se dice? Lo que hacía el Señor Jesús, lo repetían, ¿no? Trataban de ser el modelo de Cristo, ellos lo querían también hacer. La piedad era lo principal. Estos habitaban en Moravia, que era una provincia de la República Checa. No eran directamente en Alemania, pero en Alemania se dio el surgimiento de algo poderoso. Amén. En Moravia, en la República de Checa, estaba en contra de la actitud racional de muchas personas. En la República Checa también llegó esto del racionalismo, y esta iglesia de Moravia no se dejaba contagiar de eso, porque allí había algunos que decían llamar cristianos, pero anteponían ante todo la razón y no dejaban a Dios que actuara. Estos husitas, bohemios, porque venían de Hus, de aquel predicador evangelista, ellos sufrieron, hermano, en 1620 masacres. En sus provincias asesinaban a sus líderes, sumado a ello les quitaban todas sus posesiones. Es como si ahorita llegara alguien tocando la puerta: ¡Ey! ¡Fuera! ¡Vamos a quitar todas las posesiones! Y tanta cosa, hermano, como casi como una época en la guerra mundial donde perseguían a los judíos. Así de feo, les quitaban todo. Y esto fue ahí, por la guerra de los 30 años, un conflicto pseudo religioso, donde intervinieron varios países de Europa Central. ¿Por qué pseudo religioso? Porque según tenía un enfoque religioso donde querían, no, son demasiados protestantes, pero realmente el interés era político. Tenía pinta de carácter político y territorial, pero realmente el objetivo era eliminar a todos los protestantes, ya que habían ganado bastante territorio, lo que los obligó a emigrar a otros países. Y ahí fue donde entra nuestro primer personaje. Si pasan a la siguiente diapositiva, es a Nicolás von Zinzendorf. No ese es su nombre, él se llama Nicolás Luis, pero era el conde de Zinzendorf. Suena como de estos de Harry Potter, ¿no? Esos nombres así, ¿no? Ahí es donde entra este personaje. Este hombre hizo una gran obra. Él nació en 1700 y murió en 1760, y va a ver qué tan joven empezó con una misión que hasta hoy en día sigue vigente. El conde de Zinzendorf le permitió a muchos bohemios. Bohemia es una ciudad, una provincia de la República Checa. A muchos bohemios los permitió habitar en sus tierras. Ahí fue donde comenzó la obra de este hombre. ¿Dónde los dejó habitar? Él habitaba en un lugar llamado Sajonia. Es una provincia, es un estado de Alemania. Ahí los dejó habitar por un tiempo. Y en 1727 este hombre toma una decisión importante: convertirse en su líder. ¿Qué edad tenía? 27. Mi edad, 27 años. A los 27 años, Nicolás Luis, este noble, este conde de Zinzendorf,
tomó la decisión más importante, que es apoyar el pueblo de Dios. Decidió convertirse en su líder. Y él, en uno de sus tantos viajes, conoció a una persona, conoció a un esquimal, que al platicar con él, al contarle su testimonio, ¿de qué se dio cuenta? Que lo había evangelizado un luteriano, un tal Hans Egget. Y eso, ¿sabe qué hizo? Lo motivó. ¿Cómo un esquimal fue alcanzado por el evangelio? ¿Cómo un esquimal fue alcanzado por la palabra de Dios? Eso es algo importante. Y él, como ya había tomado el liderazgo de una iglesia, el Espíritu de Dios lo movió a algo más grande. Fue motivado a una obra evangelista. Regresó a Sajonia, empezó a motivar a los demás. Hay que evangelizar, y empezaron a hacer obra evangelista allá en Alemania. Pero, como en todos lados en esa época de Europa Central, no fue bien visto. No fue bien visto. Los empezaban a ver feo, y esto obligó a este personaje y a toda la gente que lo seguía a migrar a otra parte. Y se mudó en 1736, o sea, a los 36 años de edad, se mudó a Berlín, donde un año después fue consagrado como obispo, de los hermanos moravos. Y aquí continuó su obra evangelista en muchas partes del mundo, en el Caribe, en Norteamérica, en las Indias Occidentales. Siguiente, por favor, diapositiva. Ese es el logotipo que siempre ha existido. Dicen, Our Lamb has conquered, let us follow him. Significa, nuestro Cordero ha vencido, sigámosle. Ese era el lema de esta iglesia, de Moravian Church. ¿Qué era lo que decían estos hombres? Hay que seguir a Dios. El Cordero ya venció, hay que seguirlo. Pero ¿sabe, hermano, qué es lo importante de esto? Esta es una denominación que alguien ya había escuchado, los moravios. En mi vida yo tampoco la había escuchado. Los moravios son una denominación muy pequeña, pero ¿sabe, hermano? Es la denominación que más obras misioneras tiene en todo el mundo. Si usted se mete a la página de internet de ellos en moravian.org, usted va a ver que hay un apartado donde dice los lugares donde ya han evangelizado, los lugares donde el evangelio está creciendo, y los lugares que tienen como meta llevar el evangelio, porque está difícil la situación, llevar el evangelio a ciertas partes del mundo. Y hay varios apartados donde dice, si tú quieres participar, o sea, hermano, esta es una organización muy, muy, muy fuerte, allá en Europa y también aquí, en lo que sería principalmente en Estados Unidos. Hermano, la obra que comenzó el personaje, Nicolás, es algo que sigue hoy en día. ¿Por qué? La gente no dobló sus rodillas. La gente que fue perseguida en Moravia no dijo, no, sí, no, ya mejor ya no creo en Dios. No, tuvieron que oír, pero nunca dejaron de creer. Y miren hasta dónde ha llegado esto. Hasta hoy en día. Porque estaban convencidos, si era su lema: el Cordero ha vencido. El Cordero ha vencido. Y yo lo voy a seguir hasta la muerte. Yo lo voy a seguir hasta donde sea, hasta los confines de la tierra. Yo lo voy a seguir porque mi Señor ha vencido. Sigámosle. Ese es el lema, hermano. Y nosotros, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Con qué estamos evitando manchar nuestras vestiduras? ¿Con qué estamos evitando no caer en aquello que el mundo nos ofrece? ¿Somos inteligentes y huimos si es necesario? Como José, huir del pecado. O por miedo a ver qué van a decir. O José decirle, no le quiero quedar mal a la reina. No, hermano, hay que huir. ¿Dudas con este primer grupo de los moravios? Los misioneros de Moravia, hermano. Una iglesia, una denominación que es vigente hasta nuestros días y con un llamado muy fuerte a llevar el evangelio. Segundo grupo, ¿de dónde creen que es? De Francia. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban los protestantes en Francia? ¿Cómo se les decía? Hugonetes. Eso, los hugonetes. Así se les hacía llamar. No sé cómo se pronuncia en francés, pero eran los hugonetes los que eran los protestantes, así se les llamaba a ellos. Así que si lo recordaremos, se van a dar cuenta la importancia de estos personajes. La iglesia de ellos se llamaba la iglesia del desierto. No tanto porque ellos se congregaran en el desierto, porque pues en esas partes del mundo no hay desierto, ¿no? Vamos a ver por qué. Siguiente diapositiva, por favor. No creo que se acuerden muchos de este personaje. Hace algunas lecciones justamente me tocó hablar de los hugonetes en Francia.
Y este personaje tiene algo muy importante, y grábese su rostro, hermano, porque hay que evitar las cosas que este hombre hizo. Este era Enrique IV, un rey protestante, es decir, como si fuera hoy en día un evangélico, un cristiano que está gobernando el país, que se casó con Margarita de Francia, un hombre que con tal de poder reinar, hermano, ¿saben qué hizo? Apostató de su fe. Le aconsejaban a este rey: es que mira, no te va a hacer caso el gobierno, no te van a hacer caso los diputados, los senadores, el concilio, no te van a hacer caso si tú eres cristiano, tienes que hacerte católico, tienes que levantar a la morenita y tienes que hacerte católico, porque si no, nadie te va a hacer caso, hermano. ¿Y sabe él qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que cree que usó, hermano? Él usó esto, usó la razón, dijo: no, sí, mi causa es noble, no, lo voy a hacer porque pues el pueblo me necesita, el pueblo necesita a alguien que esté allí en el gobierno. Entonces, su causa era noble, hermano, era un protestante. La causa de Enrique tenía muchas bondades, así como muchos de nosotros a veces queremos hacer buenas obras, pero hay que analizar y pedirle a Dios si eso va a ser de fruto, si eso va a ser productivo, si eso va a traer bendición al pueblo, o va a ser opción para que otros caigan, o va a ser opción para que otros se desanimen. Él usó su razón, él usó sus pensamientos, lo que él creía, lo que él pensó que era mejor, y tomó la decisión de apostatar de su fe. Se hizo católico, se casó con la mujercita esta, y bueno, terminó siendo asesinado en 1610, hermano, por un fanático católico. Su cuerpo muerto después fue profanado, hermano. Fue profanado, lo mutilaron, su cuerpo fue extraído, fue mutilado, y su cabeza estuvo perdido muchos siglos. Hasta apenas en 1900 y algo, una persona la encontró, y pasaron los años y los años, y actualmente está encerrada la cabeza, que se cree que es de Enrique IV, en algún lugar, en algún banco de Europa. O sea, imagínense hasta qué punto su cuerpo no fue profanado y fue asesinado por un mismo católico. Se hizo de los suyos, pero los suyos... No, hermano, cuando tú le entras al mundo, no creas que te va a dar una buena cara. Cuando tú le entras al mundo, te va a atacar por la espalda. Cuando tú crees que le entras al mundo, no, es que sí, creo que me están aceptando, creo que me están recibiendo. En el trabajo, pues ya me están invitando una Tecate, pues bueno, es una no es ninguna. Y le podemos entrar al mundo de muchas maneras, hermano. Ese solamente es un ejemplo de los más comunes, pero puede haber unas tantas otras, ¿no? Puede ser que en la escuela, a ti joven, que tú quieres hablar algo de Dios y te lo prohíben, y tú dices: bueno, sí, mejor me quedo callado para agradarle al maestro, no vaya a ser que me repruebe. Que te reprueben, lo que importa es que tú pongas en alto el nombre de Dios. ¿Y qué pasó después, hermano? Hablando de Francia, su cuerpo ya dijimos que fue profanado, su cabeza fue escondida durante muchos años, y a su muerte subió un personaje llamado Luis XIII. Él era un pequeño de 8 años, hermano, no tenía las facultades para gobernar, por lo que su madre, una tal María de Médicis, ¿alguien se acuerda de esta mujer? María de Médicis, alguien que me diga qué hizo esta mujer, o qué se cree que hizo, que es un secreto a voces. Acuérdense que estamos en la escuela dominical. Bueno, siguiente diapositiva. La mujer que vemos vestida de negro, que se le ve una mirada altiva, una mirada con desprecio. Todos los que están viendo ahí alrededor, ¿alguien recuerda de qué es esto? Es de la matanza de San Bartolomé. En la matanza de San Bartolomé, donde se aprovechó para que en la noche y aún durante el día los mataran a cuchillo, a espada. Todos los que ven ahí, hermano, eran protestantes. Y la reina salió así como que: yo no sé qué pasó aquí. Esta reina de Médicis, hermano, tuvo que gobernar Francia después de la muerte de este hombre. Fue asesinado por un fanático religioso, ¿verdad? Yo creo que nada más fue un billetito, unas cuantas monedas de oro, de plata, no sé, y a darle cuello a Enrique. Y hermano, años más tarde, en 1618, estará surgiendo la famosa Guerra de los 30 años, que le dije que fue un conflicto pseudo religioso
pero realmente que tenía intereses políticos y territoriales. Donde surgió un personaje. Siguiente diapositiva, por favor. Armando Está debajo. de Richelieu, un cardenal de la Iglesia Católica, hermano, y un político muy habilidoso. Los políticos también están ahí en el Vaticano, hermano, no se crean. Y este hombre logró convertirse en algo muy importante, en el consejero del rey. Aconsejó, en ese tiempo, quien estaba gobernando, a la reina, le aconsejó entrar a la guerra de los 30 años. Mi reina, por favor, ¿cómo nos vamos a quedar fuera del pastelote que se está llevando a cabo en esta guerra, donde quieren derribar a Alemania, donde quieren derribar a Austria? No nos podemos quedar fuera, hay que engrandecer a Francia. Pero hermano, aquí le va un detalle importante. A los países que querían derribar a Alemania y a Francia, Alemania y Austria, muchos de ellos eran protestantes, pero como les dije, los católicos le entran a todo, no importa lo que sea, con tal de que obtengan sus intereses. Armando de Richelieu le sugirió esto, pero a la vez le dijo: vamos a apoyar a los protestantes, sí, que están queriendo derribar a Alemania y a Austria. Vamos, pero a la vez, aprovechando que vamos a matar dos pájaros de un tiro, aprovechando hay que acabar con los protestantes que hay en Francia, con esos perros hugonetes. Vamos a acabar con ellos. Eso lo sugirió este hombre, aquel que está... Bueno, ya no quiero hablar más de él, ¿no? Apoyaron a los protestantes de aquellos imperios, pero solamente con el objetivo, hermano, de robar un poco de la gloria. Y ya que se había autorizado de que en efecto sí, vamos a matar a todos los hugonetes, había un lema muy importante que se llevó a cabo cuando cada vez que iban a tocar las puertas de las iglesias, ya tenían identificadas las casas de los cristianos, de los hugonetes, los protestantes. Decía: el rey ordena robar y sacar a estos perros hugonetes. ¿Usted se imagina, hermano, que alguien llegara ahorita aquí a la iglesia y empezara a tocar la puerta y a saquear y a querer llevarse todo y que nos sacaran esposados? ¿Se imagina ese desastre, hermano? Yo sé que a usted a lo mejor no le cuesta trabajo imaginárselo, pero trate un poco de adentrarse en lo que fue ese momento e imagínese el dolor que sintió toda esa gente, la desesperación, la angustia, porque pasaron muchas cosas muy feas. Dichos acontecimientos, hermano, obligaron a muchos a salir de sus tierras. No salían del país, pero sí salían de esas tierras, porque los torturaban. Les decían: tienes que apostatar de tu fe. Una de las torturas era que les ponían como un ¿cómo se llama? Un embudo en la boca y les hacían tragar algunos líquidos hasta que dijeran: tienes que decir que eres católico, tienes que negar de tu fe. ¿Se imagina eso, hermano? Que te obliguen a tal grado. O sea, nada más, a lo mejor le da risa, pero hermano, imagínese el sufrimiento de esas personas. Yo trato de ejemplificarlo lo más que puedo, pero realmente no me he visto en esa situación. Al menos alguien se ha ahogado. Es una sensación horrible. Y esa nada más era una de aquellas, hermano, solamente una de las cuantas maneras de torturar. A las mujeres las separaban de sus chiquillos, no les dejaban lactar, les dejaban que sus hijos estuvieran llorando y llorando de hambre porque les habían puesto un cinturón especial para no dejarlas lactar a sus bebés. Y no le pueden dar arroz, no le pueden dar nada, no le puedes dar a un bebé nada de esos alimentos. Y torturaban así a las mujeres. Los obligaban a declararse católicos. Pero bueno, hubo algunos que le hicieron como David, se hicieron los locos y dijeron: sí, no, yo soy católico, sí, María, aleluya, no sé. Tuvieron que apostatar de su fe, hermano, para conservar su vida. Pero ¿sabe? No dejaron de lado sus creencias. Huyeron. Si les preguntaban en la calle: ¿católico? Sí, claro, sí. Pero realmente por dentro, no. Ellos seguían llevando a cabo sus servicios, seguían llevando a cabo sus reuniones, pero todo muy a escondidas. Por eso se llama la iglesia del desierto. En el desierto viene la prueba, en el desierto viene la aflicción. Pero estas personas se convocaban en bosques, se convocaban en campos, que se hubieran alejados y eran muy celosos del lugar y la hora donde tenían que estar. Porque aquellos que los lograban descubrir, como le digo, hermano, como cuando perseguían a los judíos allá en la Primera y Segunda Guerra Mundial, así los iban a buscar, así los iban a matar.
Y especialmente, hermano, ellos se congregaban de noche para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Has estado en un momento de sufrimiento, hermano? Donde la palabra de Dios es lo único que dices, esto es lo que me levanta. Donde la palabra de Dios es lo único que dices, es la palabra que necesito escuchar. Eso está difícil, pero la fe, la palabra, esa fe que viene por el oír, empieza a moverte. Y hizo mover a muchas de estas personas, hermano, que a pesar del sufrimiento que estaban llevando, no negaron su fe. Algo muy triste es que había mujeres, hermano, que entraban a los 8 años y las encerraban en calabozos a las mujeres. Entraban de 8 años y salían cuando ya tenían más de 50 años. Toda su vida fue ahí. ¿Cuál fue el momento clave? Vino la Revolución Francesa en 1789, donde se dio fin a tanta opresión, pero que enriqueció a muchas otras naciones. Porque como no había tolerancia religiosa, estábamos en la era industrial. Entonces sabían producir muchos materiales que otros países los supieron aprovechar gracias a esos emigrantes. A Suiza, a Inglaterra, a Holanda, incluso Norteamérica, que recibieron a estos industriales. ¿Sí sabemos que hay bendición cuando recibimos al extranjero? Sí. Pues estos países fueron muy bendecidas por esta tolerancia religiosa. Así que, hermano, siguiente diapositiva. La otra. Estos dos grupos, hermano, tienen algo muy en común. No se dejaron manchar por la tempestad de aquel tiempo, sino que resistieron hasta la muerte. Muchos fueron corrompidos, pero muchos no son todos. Hubo pocas personas en Sardis que no mancharon sus vestiduras. Vamos a leer Apocalipsis 3 al 4. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Para Dios, hermano, es muy importante que guardes tu vida de testimonio, que guardes tu fe en Él, que no la escondas. Entendamos por vestido, hermano, lo que es la vida nueva que Cristo nos ha dado. Estamos de acuerdo que para poder acceder al reino de Dios hay algunos requisitos: que confieses que Él es tu Salvador y que des el siguiente paso, que es bautizarte. Esos son mínimo esos 2 requerimientos que el Señor te pide para que Él pueda hacer una nueva criatura en ti. Nacer de nuevo y dar ese paso de fe en la vida nueva en Cristo. Por ende, pues cuando tú fallas, cuando pecas, ensucias la vida que Dios te ha dado, la vida nueva que el Señor te ha dado, la ensucias cada vez que tú pecas. Él es la vida y nos reviste, hermano, de una vida nueva, pero que ensuciamos cada vez que fallamos. ¿No me cree? Vamos a una cita. Gálatas 3, versículo 26. Gálatas 3, versículo 26. Vamos a leer hasta el 27. Dice así: pues todos, diga todos, sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Entonces, hermano, cuando tú fallas, estás ensuciando la presencia de Dios. Cuando tú fallas, cuando tú pecas, ensucias lo bonito que Dios puso en ti, la forma en cómo te limpió, cómo te lustró. Cuando tú fallas y pecas, ensucias aquello que Dios te ha dado. Y cuando menciona aquí en Apocalipsis, hermano, que hubo pocas personas que no han manchado sus vestiduras, se refiere a que no han manchado su vida con el pecado. Vamos a otra cita. Romanos 13, 11. ¿Ya llegó? Vamos a leer del 11 al 14. Dice así: y esto, conociendo el tiempo que, diga, ya es hora. Ya es hora de levantarnos del sueño. Hay que estar velando, hay que estar atentos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracherías, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas, no en envidias, sino vestidos, diga conmigo, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Hermano, la maldad está en aumento, la ciencia está avanzando, el pecado se está regularizando, se está normalizando. Ya las cosas que antes se veían como malas, ahora se ven como buenas, se ven permisivas. La fe en Dios se está perdiendo. El reino de Dios, hermano, no se está estableciendo como debería en las naciones, etcétera. Y todo esto, hermano, ¿cómo lo entendemos? Todo esto es tiniebla, todo esto es la oscuridad. El lugar donde no hay luz, donde no está Cristo. Pero déjame decirte, hermano, así como dice el versículo 12, la noche está avanzada, pero el día se está acercando. La noche está avanzada, las tinieblas están avanzando, pero ¿sabes qué? También la luz se está acercando. También la luz está saliendo. La palabra no deja de predicarse. Si está aumentando la maldad, pero también está aumentando aquellos misioneros. Si está aumentando la maldad, pero también están aumentando aquellas personas que llevan la fe, que llevan la palabra. Las redes sociales, hermano, esto del internet es una puerta que se ha abierto y que es muy difícil de cerrar. El internet es algo que el Señor ha permitido, y cerrar el internet es algo muy, muy complicado. Lo pudimos ver ahora, hermano, en la pandemia, como en los estados o en los países donde fue muy estricto esto del confinamiento. ¿Cuál fue la salida auxiliar? Las redes sociales, el internet. ¿Por qué? Porque la palabra se tenía que seguirse manifestando, tenía que seguirse predicando. Las personas tenían que seguir escuchando las palabras de fe, las palabras de arrepentimiento. Dense cuenta, dijo el Señor que iba a haber pestes, dijo que iba a haber guerras, arrepiéntanse. La palabra se seguía predicando. No, la pandemia no se detenía, hermano, pero tampoco el evangelio, tampoco se detenía la palabra de Dios. Así que, en efecto, las tinieblas, la oscuridad avanza, pero la luz también, hermano. Las redes sociales y el internet han abierto esta puerta donde si tenemos un familiar en un hospital, y no aquí, quizá en algún otro país, en algún otro continente, basta solamente una llamada, una videollamada para que tú levantes una oración, levantes un salmo, y no sabes quién puede escucharte alrededor, no sabes quién puede escuchar alrededor de tu familiar. Hermano, el evangelio se sigue predicando. Es una herramienta que muchos fieles de aquel tiempo les hubiera gustado tener, y que nosotros tenemos ese gran privilegio de tenerla, hermano, para llevar a cabo sus reuniones o escuchar algún mensaje, ¿no? Que te manden un WhatsApp, que te manden un mensaje, lo que sea. Amén. El mundo tiene que saber, hermano, que Cristo es la salvación del mundo. Que los que creen en Él jamás se van a perder, sino que tendrán vida eterna, pues están revestidos del Señor Jesucristo. Así que, hermano, ¿qué importa que quieran venir a destruir los templos? ¿Qué importa que quieran venir a destruir tus posesiones, lo que con tanto esfuerzo y con la ayuda de Dios has adquirido? ¿Qué importa? Lo que importa es la palabra de Dios. Lo que importa es que te mantengas fiel. Y esos hombres de aquel siglo era lo que sabían. Tenían que mantenerse fiel a la palabra. Nuestro Cordero ha vencido. Yo también voy a vencer. Así que, hermano, aunque esto les causaba un sufrimiento enorme, ellos sabían que su morada y su heredad no está en la tierra. Que destruyan mi casa. Hoy en día, que me rompan la moto, que me rompan el carro, que me rompan la cara, pero yo voy a seguir creyendo en Dios. ¿No? Este cuerpo va a ser transformado. No voy a tenerle miedo de aquella persona que quiera destruir el cuerpo. Y estos hombres escuchaban la palabra y estaban convencidos, y por eso se llaman valientes. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra: ¿ya llegó? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos a Dios, algo más grande, un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, no quisiéramos que su presencia se nos quitara, sino queremos ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hermano, lo importante de que tú te revistas de la presencia de Dios. Su presencia es tu hogar, su presencia es tu lugar seguro.
Su presencia es tu habitación. Esa es la meta de nuestro destino, hermano. Vivir y resistir para llegar allá. Pero debe haber un antecedente, hermano, para que Dios sepa que somos de los suyos. Y es estar no solamente vestidos, hay que estar revestidos de Jesús. No desnudos como aquellos, hermanos, que su fe la han perdido, su fe ha menguado. Entendamos que por desnudos son todos aquellos que no quieren la presencia de Dios, que la han rechazado, que no quieren esta vida nueva, que prefieren ensuciarse del pecado. Y entendamos que la santidad está expresada bajo la noción de estas vestiduras. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Siga leyendo, por favor. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Déjame decirte, hermano, que hay una gran diferencia en las palabras que vamos a analizar. Aquí menciona la palabra mancharse, pero en el original griego dice contaminarse. La contaminación, encontré dos definiciones. Es una degradación del ambiente y sus componentes que tiene efectos meramente nocivos. Segunda definición, es una alteración nociva de la pureza o de las condiciones normales de algo por un medio agente químico o físico. Pero en este sentido hablamos de un hecho espiritual, factores espirituales. Debe ser, hermano, que lo contaminado es sinónimo de ya no sirve. Lo voy a decir por qué. Aquellos que han tenido contacto en un medio hospitalario, veterinarios, enfermeros, médicos, cuando se va a hacer una cirugía, todo tiene que estar estéril. Todo tiene que estar estéril. Y si el estudiantito ya la regó, ¡ya contaminaste! Ya no sirve eso, ¡fuera! Sacan a lo que ensuciaste, lo que contaminó, y sacan al estudiantito también. Y sacan todo. Porque, hermano, cuando algo se contamina, ya no sirve. Tiene que estar estéril, tiene que estar puro. Y así pasa también en lo que estamos viendo, hermano. Vamos a un ejemplo más sencillo. Si lo van a inyectar y de repente pues fuiste medio torpe y se te cayó la aguja, ¿la vas a usar? ¿Por qué? Porque está contaminada, ya no sirve. Hay que desecharla. Ya no sirve. Pero en este versículo, en esta versión, vemos la palabra mancharse. Y analizando la palabra podemos darnos cuenta que no es lo mismo ensuciarse a mancharse. Siguiente diapositiva, por favor, la de la mancha. Aquella prenda de ropa, hermano, si tú la ensucias con algún líquido, no sé cuáles, de cuáles que no se pueden quitar. Hay mole de olla, hay grasa, achiote, los mecánicos, tantas cosas, hermano, con respecto a las manchas, que si no la limpias en ese momento, ¿qué pasa? La ropa, ¿cómo ve esta prenda? Manchada. No. Está manchada. Dígame, ¿tiene arreglo? No. No es mía, ¿eh? ¿Tiene arreglo? Ahora, ¿cómo ve esta? Se ve mejor, ¿no? Se ve limpia. No está como nueva. La han estado limpiando, se ha usado y hay que lavarla. Pero ¿qué pasa como con los mecánicos que ya traen su uniforme? ¿Qué pasa, hermano, con la ropa así? Ya queda manchada. Cristo, cuando dijo estas palabras, hermano, que dice que hay pocos que no han manchado sus vestiduras, no se refiere, y que van a ser dignos, no se refiere a que eran unos santitos, hermano, ya estarán en el cielo si fueran unos santos. No se refiere a nada de eso, sino que se ensuciaban. Sí se ensuciaban, pecaban, pero en cuanto había una mancha del pecado, cuando vieron, me ensucié del pecado, se alarmaban, se alertaban. Así también nosotros, hermano. O cuando traes tu vestido, tu camisa que te gusta y te manchas, híjole, y vas rápido a querértele quitar, hermano. Así también es el pecado, así tenemos que reaccionar con el pecado. En cuanto tú fallas, hermano, no caigas en este letargo espiritual de, bueno, ya sí, así que se quede, no se ve mal, es más, ya se quitó. Tienes que alarmarte, hermano, tienes que alertarte. No puedes dejar que tu vida, que la revestidura de Cristo que ha puesto en ti sea manchada por el pecado. Te puedes ensuciar, hermano. Pero las manchas es como esto. ¿Cómo esto? ¿Cree que con unas 3 lavadas se quite? Es más fácil que esta tela se rompa de tanta lavada a que yo le quite la mancha.
¿Cómo está tu vida, hermano? Si haces un análisis, ¿está manchada? ¿Está sucia? ¿Está limpia? Las manchas, hermanos, son marcas permanentes o pueden quedarse por mucho tiempo. Las manchas, hermano, es algo que te marca permanentemente. ¿Qué pasa, mis hermanos de alabanza, por favor? Vamos al Salmo 51. Salmo 51, versículo 1. ¿Ya llegó? Dice así, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado contra ti está siempre, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y digamos todos, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermano, querido hermano, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. ¿Sí me explico? Nosotros, hermano, podemos fallar, pero solamente aquellos que desprecian las perlas les gusta revolcarse en el lodo. Solo a aquellos les gusta quedarse así. Bien dijo Cristo, hermano, que era imposible que hubiera tropiezos. ¿No dijo así? Imposible que no haya tropiezos. ¿Qué quiere decir? Hermano, vas a fallar, la vas a regar. Pero ¿sabe qué era lo que hacía diferente a estas personas? ¿Se imagina el cargo de conciencia de estas personas que apostataron de su fe? Todos los días era un pedir perdón, todos los días era un Señor, perdóname, Señor, lo siento tanto, realmente no quería, pero mi vida. Imagínese el sufrimiento de esas personas, hermano. Pero ¿sabe qué era lo que los hizo a ser dignos? Y por eso el Señor Jesús les dice que hubo pocos que no mancharon sus vestiduras, se ensuciaron, pero no se mancharon. Todo el tiempo estaban diciéndole a Dios, Señor, lávame, Señor, límpiame de mi pecado, quita la iniquidad que hay en mí. Sé que he fallado, revísteme una vez más de tu presencia. Y hermano, aunque era una tela ya usada, aunque nuestra vida es como esta tela, hermano, que la usamos y la usamos todos los días y todos los días se ensucia y todos los días debemos lavarla, todos los días debemos limpiarla. Póngase sobre sus pies, hermano. Así que, hermano, todos los días de tu vida tienes que procurar estar revestido de su presencia. Todos los días vas a fallar, todos los días vas a pecar, todos los días, pero tienes que pedirle a Dios que te inquiete, que no te deje tranquilo. Si fallaste, hermano, que sean gemidos de que te duele haberle fallado a Dios. Que sean gemidos donde le dices, Señor, yo no quise, Señor, pero hay una debilidad en mí. Hay algo en mí, Señor, que por más que quiera hacer el bien, hace el mal. He ahí la importancia de que tú y yo todos los días estemos a cuentas con Él, a cuentas con el Señor. Amén. Hermanos, cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre Celestial, porque esta palabra, Señor, ha inquietado nuestros corazones. No sabemos, Padre, si estamos en riesgo quizá de ser manchados, de manchar nuestra vida, de manchar lo que tú nos has dado. No lo sabemos, Padre, pero así como dijo David, revélame mis pecados ocultos. Revélame, Señor. No quiero estar manchado delante de ti, quiero ser digno de tu presencia. Quiero ser vestido con vestiduras blancas porque está allá en tu presencia. Inquiétanos, Padre. Inquiétanos, Señor. Las tinieblas están avanzando, pero también la luz está avanzando, hermano. Y no nos queremos quedar atrás. Manténnos alerta, Espíritu Santo. Queremos estar en tu presencia. Ay, hermano, pídale perdón a Dios. Señor, perdóname por todas las veces que te he fallado. Perdóname, Señor, porque no me he puesto a cuentas contigo. Hay errores que cometí ayer, que cometí antier, que cometí la semana pasada y no te he pedido perdón. No ha habido un arrepentimiento sincero. Pídele perdón a Dios, hermano. Si has
te ensucias hoy, mañana otra vez y mañana otra vez puede llegar el punto en el que ya se marque una mancha, hermano. Así que pídele perdón a Dios si hay cosas que no te has puesto a cuentas con Él. Pídele perdón a Dios y dile que Él te lave. Señor, lávame más y más. Purifica mi corazón, purifica mi vida en el nombre de Cristo Jesús.